Bienvenidos a 360 grados, soy Rina Musali. Esto es una visión global de Iberoamérica. Hoy les presentamos un programa especial, el tercer y último resumen anual del 2017. A lo largo de este año les llevamos a sus pantallas distintos programas con entrevistas, reportajes y los análisis más importantes de lo sucedido en Iberoamérica, nuestra comunidad conformada por 22 países de habla hispana y portuguesa, quienes representan el 10% del PIB mundial, el 15% del territorio global y casi el 9% de la población del planeta. En esta cita especial hacemos un repaso de las elecciones más importantes sucedidas en Iberoamérica. Del lado latinoamericano, los comicios en Ecuador, Chile y Honduras, las elecciones legislativas en Argentina, los comicios regionales en Venezuela, así como las elecciones anticipadas de Cataluña en la península ibérica. Este ruedo electoral clave que nos puede dar luz sobre la temperatura política de lo que vendrá en el año 2018. Acompáñenos con las entrevistas clave que nos dieron cuenta de viva voz de lo sucedido en nuestra región. Veamos las entrevistas que realizó 360 grados a lo largo del año 2017 para dar cuenta del acontecer político y económico en Ecuador, la llegada de Lenín Moreno al poder y sus primeros meses de gobierno. Gracias, Santiago. Rafael Correa decide no presentarse a una tercera reelección ni tampoco dar una batalla jurídica para modificar la Constitución. En su lugar, apuesta por un proyecto continuista de su revolución ciudadana a través del candidato Lenín Moreno. No es tan preciso eso. La Constitución ecuatoriana establece ahora mismo la posibilidad de la reelección indefinida con excepción de esta ocasión. Y esto fue un cambio constitucional diseñado desde el Palacio de Gobierno por el propio presidente Rafael Correa con sus asambleístas. A lo que me refiero es que la imposibilidad de que Rafael Correa sea candidato en esta elección es autoimpuesta, no es porque ha perdido ninguna disputa de carácter legal o político. Sí, ahí está el caso de Odebrecht, ¿no? Que de alguna manera pues ha pagado sobornos, ¿no? A cambio de contratos de obra pública y también que, bueno, se ha dicho que hasta financiado, ¿no? Campañas políticas en América Latina. Sí, por supuesto, el tema de Odebrecht es importante y de las propias sondeos del gobierno, de gente cercana al gobierno, de las encuestadoras, parecería ser que esto ha tenido una influencia de 2-3 puntos porcentuales en la candidatura de Moreno. Y esos 2 o 3 puntos porcentuales al final pueden ser decisivos para que no le alcance a llegar en primera vuelta y tengamos un balotazo. Embajador, continuidad o cambio en Ecuador bajo la presidencia de Lenín Moreno, quien está cumpliendo ya 150 días al frente de Ecuador. El presidente Lenín Moreno es nuestro presidente, él ganó las elecciones. El proyecto de la revolución ciudadana continúa, pero el presidente tiene su propio estilo, sus propias líneas de trabajo. Una parte del equipo del presidente Rafael Correa continuó, algunos ministros siguen en el gabinete, pero él tiene su propia visión del desarrollo que debe tener el Ecuador en los próximos años. Argentina celebró comicios legislativos este año para renovar un tercio del Senado y casi la mitad de la Cámara de Diputados. Veamos las opiniones de los expertos. Simón, en medio de un Congreso dividido, Argentina celebra elecciones para renovar el Congreso, un tercio del Senado y casi la mitad de la Cámara de Diputados. Un termómetro que nos permitirá medir fuerzas frente al escenario de las elecciones presidenciales del 2019. Sí, efectivamente así es. Y por otro lado también podríamos decir que hay una disputa interna dentro de los partidos políticos. Esto va a definir si es que en realidad se consolida ese fin de las izquierdas o todavía hay la posibilidad de retomar, digamos, por parte de estos sectores que estuvieron un largo tiempo, más de una década en los gobiernos, si pueden hacerlo comenzando por el... Simón,
Platícanos de esto. ¿Qué implicaciones ves en los resultados de estas elecciones legislativas para el panorama político latinoamericano? Son muy importantes en ese sentido. Consideremos que con el triunfo de Mauricio Macri simbólicamente se estableció prácticamente el fin de la sucesión exitosa de gobiernos digamos, de esta corriente de izquierda. El siguiente hito fue el caso ecuatoriano con el triunfo de Lenín Moreno, pero que sigue, digamos, que siendo el candidato de Alianza País, el partido de Rafael Correa. Sin embargo, está tomando una distancia bastante significativa, como ustedes conversaban, por ejemplo, con el embajador ecuatoriano que daba un panorama de esto. En medio de un escenario de crispación política y tensiones entre el bloque chavista y opositor, Venezuela celebró elecciones regionales este año. Esto fue lo señalado por los expertos. Clara, casi 19 millones de venezolanos están convocados a participar en las elecciones regionales en Venezuela del 15 de octubre. ¿Por qué son significativos estos comicios y qué se pone en juego? Bueno, mira, es un tema muy complejo. Yo creo que hay que empezar por tomar en cuenta algo importantísimo y una lección que creo que tiene para América Latina este proceso. Y es que las elecciones no definen lo que es la democracia. Nosotros en Venezuela estamos en totalitarismo. Creo que las elecciones fueron una manera del gobierno de tratar de vender una imagen de institucionalidad, de una cierta recuperación del orden constitucional que se quebró en el momento que convocaron a una Asamblea Nacional fraudulenta. Entre otras cosas porque el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro controla y a su antojo el sistema electoral, el cual está muy viciado y no se apega a ninguno de los procedimientos de la ley, por lo que esto va a ser más una medición de fuerzas que otra cosa. Es un país que tiene en este momento un hostigamiento de parte de Estados Unidos y de otros gobiernos conservadores de América Latina como no lo tuvo ningún otro país desde la Cuba de los 60, 70 y de la Nicaragua de los 80. País agredido y aún así agredido ha mantenido una política de distribución del ingreso, de defensa de la soberanía y de los recursos como lo han hecho otros gobiernos del continente. No tiene autoridad Michel Temer, ni la tiene Mauricio Macri, ni ninguno de los otros presidentes latinoamericanos en cuestionar la democracia venezolana y el sistema institucional venezolano cuando es un país que ha puesto el énfasis en la justicia social, en la defensa del patrimonio nacional y de la soberanía política. Ahora, estamos viendo que estas elecciones se celebran en medio de una crisis política, económica, un declive, ¿no? Un deterioro en la parte institucional y bueno, sobre todo la cuestión humanitaria que también preocupa muchísimo, pero también no podemos dejar de ver que estas elecciones se dan en un momento en donde el presidente Trump ha dictado nuevas sanciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro e incluso ha amenazado con intervención militar. ¿Cómo ha reaccionado América Latina frente a esta narrativa, Clara? De nuevo, ¿qué pasa? Que hay un gran bloque, hay un gran peso en América Latina. Si bien Trump tiene cosas que todos debemos cuestionar, claro. Ciertamente, en el caso de las sanciones a Venezuela ha sido muy puntual. No se han sancionado a los ciudadanos. Creo que eso es importante. El gobierno de Trump, la Casa Blanca, ha ido detrás de funcionarios específicos que tienen además grandes expedientes de violaciones de derechos humanos en La Haya y en otras instancias internacionales, incluida la OEA. En materia de política internacional, el papel de México, de la Cancillería al menos, digo, no nos involucremos, ha sido lamentable, muy triste. Renunciar a una tradición limpia de neutralidad y de respeto a la soberanía de los pueblos y apoyar todas las maniobras desestabilizadoras y golpistas contra el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro. El Grupo de Lima es un grupo golpista, hay que decirlo con todas las palabras. Y digo, y aunque nos duela, porque están nuestros representantes diplomáticos. Confiamos en la lealtad, y así lo ha demostrado la realidad en 2002, cuando se quiso derrocar al comandante Chávez, y en muchos intentos de desestabilización posteriores, se confía en la lealtad de las Fuerzas Armadas bolivarianas.
¿Quién será el nuevo inquilino de la Casa de la Moneda? ¿Cómo está el pulso político en Chile cuando se celebraron elecciones presidenciales? Estas preguntas nos las hicimos en 360 grados a finales del año 2017. Embajador, empecemos por hacer un balance del legado de Michelle Bachelet en Chile. ¿En dónde colocaría usted sus aciertos, sus atributos, pero también sus asignaturas pendientes? A ver, creo asegurarlo con bastante conocimiento, porque he estudiado bastante el proceso de la transición chilena, desde que iniciáramos en 1990 la redemocratización del país, con todas sus imperfecciones. Este es el gobierno que ha hecho mayores transformaciones de fondo en la historia de nuestro país en los últimos 50 años. Se produce el rechazo entre algunos jóvenes, pero es importante recordar que cuando se conformó este nuevo frente de los nuevos políticos jóvenes, mostraron que los recursos que mueven para solucionar sus problemas entre ellos no son muy distintos de los políticos tradicionales. Eso es muy importante. Y otra cosa que sí puede dar al traste con todos los cálculos y pronósticos es que no habiendo propuestas claras, no habiendo afiliaciones positivas de proyectos, en la política están funcionando lo que son los consensos negativos. Ahora, de ganar Sebastián Piñera las elecciones, ¿qué tendremos en Chile? Es decir, para algunos una presidencia retroactiva porque desfundará el legado de Michelle Bachelet, es decir, Michelle Bachelet que trabaja para dar un paquete o un portafolio de reformas de gran calado, ¿no? En Chile tenemos una reforma tributaria, la reforma educativa, la educativa que no dejó contentos a muchos, la laboral, y también que hace una reforma electoral. Pero también habrá que ver la condición de izquierda total de Bachelet, ¿no? Y Piñera va a romper con eso, va a ir a la condición de el neoliberalismo junto con la idea de los capitales, junto con la idea de transformar a Chile hacia el exterior, que es lo que algo le ha faltado, eso le ha faltado un poco a Bachelet. Sin embargo, no puede romper de tajo con todas las condiciones que ya se tienen ahora, ¿no? Principalmente sería un error terrible quitar la condición educativa, que si bien no ha dejado contentos a muchos, pero sí tiene otra condición de basamento para poder ir más allá. Mira, Chile es un país productor de materias primas muy bien posicionado. La Alianza para el Pacífico para ellos no es novedad, ellos estaban en el Pacífico desde la época de Pinochet. Claro, por supuesto. Fue el primer país de América Latina que se abrió hacia Australia, se abrió hacia Japón, se abrió hacia China, hacia Corea, etcétera. Fue el que inauguró eso. Él no necesita Alianza para el Pacífico, él ya la tiene asegurados mercados, es el país más abierto en las economías de América Latina, junto con 2 o 3 de Centroamérica. Por primera ocasión, Honduras, este país de Centroamérica, celebró elecciones bajo la figura de la reelección, una jornada polémica y llena de incertidumbres. Veamos lo que nos señalaron los analistas. Honduras tiene un paso muy accidentado y muy difícil hacia la democracia. Es un país con un pasado autoritario, con gobiernos militares, con dictaduras, con una debilidad institucional muy importante y también con un Estado clientelar. Es decir, tenemos una élite política muy pequeña, pero superpoderosa que controla todos los hilos del poder. Sí, tenemos una coyuntura bastante compleja para la elección que se va a vivir en próximos días. Y finalmente hay una herencia que no se ha podido erradicar, ¿no? Claro. El proceso democrático dejó claro que con esta nueva oportunidad que se presentaba con Zelaya, ¿no? Y el derrocamiento, volvió a poner en jaque esa posibilidad de lo que se había trabajado desde el Parlamento Centroamericano para tratar de generar la gobernabilidad, ¿no? Y que era parte también del trabajo que se construyó desde los 80 con Grupo Contadora y Grupo de Apoyo a Contadora, ¿no? Que trataban de generar desde una vertiente regional y subregional los elementos o los pilares que pudiesen llegar a fortalecer esa institucionalidad en estos países, no solamente en el caso de Honduras, pero que bueno, se vuelve a poner en jaque con el golpe de Estado y que vuelve a reconfigurarlo, ¿no? Y que finalmente es una fuerza política que hoy en día también está reclamando su lugar frente a esta elección.
Se trata de las elecciones más vigiladas y más monitoreadas de la historia de Honduras, en donde prácticamente estuvieron participando, si no me equivoco, alrededor de 16,000 observadores electorales. Pero ¿cuál ha sido la reacción de todo esto por parte, por ejemplo, de la OEA o bien de la Unión Europea o el mismo Estados Unidos? Ok. De las 16,000 observadores que estuvieron vigilando el proceso, aproximadamente 600 misiones fueron extranjeras, ¿no? Dentro de la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos, y ellos pues vieron tienen distintos puntos de vista, ¿no? Desde que fue una jornada electoral donde la gente participó de manera libre, pero también ha habido denuncias sobre esta parte, o sea, un reclamo importante sobre la falta de transparencia y oportunidad en los datos, porque eso genera incertidumbre en los resultados y en la claridad de la elección. Ahora, ¿qué posición está tomando Salvador Nasralla, es decir, este candidato antisistema que sorprendió en esta jornada electoral pues, por haber obtenido tanto respaldo popular? Sí. A pesar de todos los instrumentos jurídicos o de las denuncias, de la postura de Nasralla, que siempre ha sido más, yo la calificaría también de estridente, de mucho discurso opositor, e incluso en sus plataformas de gobierno, más que una propuesta concreta, veo mucho discurso crítico, ¿no? Y como buen comunicador, la verdad es que ha desafiado en los medios al estatus en Honduras, y creo que está convocando a movilizaciones y va a defender el voto en caso de esta elección, que está cerrada, que está muy cerrada. Que está muy cerrada. Ahora, me parece que fue muy interesante en estas elecciones en Honduras cómo se resquebraja o se fragmenta el duopolio, ¿no?, entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, es decir, estos dos partidos que se han alternado el gobierno durante los últimos años, pero ahora el Partido Liberal pasa a una tercera fuerza política. Es decir, ¿hay un rompimiento de esta práctica política en Honduras? Sí, y creo que en América Latina vamos viendo cómo se recompone también la clase política, ¿no? Sí. Los pragmatismos o los partidos, al correrse al centro, también van perdiendo esa posición clara en su configuración ideológica, ¿no? Y creo que eso está permitiendo que fuerzas políticas y sobre todo líderes que puedan plantear propuestas populistas, críticas o propuestas alternativas, progresistas, aglutinen a nuevas fuerzas políticas y dejen en segundo, en tercer lugar a las clásicas. El año 2017 marca un parteaguas histórico para Cataluña, su grito independentista que encontró el rechazo de España y de la comunidad internacional. Gracias, Tomás. España se enfrenta a una cita importante este 1 de octubre con la celebración del referéndum independentista de Cataluña. Este referéndum que ha generado grietas en la relación entre Madrid y Barcelona y que también ha crispado a la sociedad. El referéndum que ha conducido a la polarización y a la división de la población catalana. Fausto. Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que ha sido una ruta crítica. Es impensable que en 8 o 10 años, digamos que el segmento que está a favor de la independencia haya crecido entre el 11 y 12% a más del 40%. Entonces, ese elemento constitucional estaba sólido. Sin embargo, el Partido Popular, también hay que decirlo, su nacionalismo, ¿no?, lo ha llevado a polarizar a la sociedad. Claro. Con respecto al estatuto, hay que recordar que fue aprobado con una participación del censo catalán de apenas el 34%, es decir, o sea que la participación fue realmente muy baja. Es cierto que a partir de ahí se produce un uso de una especie de ofensa hacia Cataluña por parte del Partido Popular o por parte de Mariano Rajoy en este caso, y esto lleva a esta situación de crispación.
Ahora, yo en esta situación de crispación distinguiría dos sectores. Un sector independentista que en realidad ha utilizado esta situación de crispación y eso ha llevado a los resultados actuales, y otro sector que se siente profundamente descontento por otros motivos que tienen que ver con la crisis económica, los problemas de financiación de Cataluña, etcétera. En este contexto, ¿cuál ha sido la estrategia de Rajoy? Considerar que ese grupo variable que puede estar o no puede estar a favor de la independencia, bueno, que con el tiempo se acabará desinflando. Esta es un poco la estrategia política de Rajoy. Me parece que lo hizo con un cálculo político también, ¿no? Quería convertirse en presidente y lo fue. Lo es actualmente. Sin embargo, hay que ver que hay dos realidades, ¿no? Es decir, el PP en Cataluña no pesa. Claro. El gobierno de Rajoy tendrá, ¿no?, un peso importante dentro de España, pero la realidad es que Cataluña es otra. Y eso me parece que Rajoy ha actuado con cierto paternalismo, con cierto desdén hacia los catalanes, hacia el gobierno catalán, y evidentemente con astucia, ¿no?, quizás de alguna forma también ilegal, ¿no? Obviamente, el presidente Carles Puigdemont se ha montado en la idea de que esto va porque va, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una confrontación cultural más que constitucional. O sea, yo creo que la parte cultural está por encima de la Constitución cuando Rajoy no ha podido hacer política en Cataluña. Ahora, desde tu punto de vista, Andrés, ¿una reforma constitucional abonaría a resolver el desafío independentista de Cataluña? Ahí ya estamos viendo un nuevo acercamiento del presidente Mariano Rajoy a este tema. Como decimos en España, hay una expresión que se llama, no sé si se comparte en México, la de abrir el melón. Abrir un melón quiere decir, bueno, empezar a hablar de una serie de problemas que nos abren otros problemas a su vez, con lo cual la tentación de no abrirlo es enorme. Muchos analistas consideran que reformar la Constitución nos podía llevar a la posibilidad del Estado federal republicano, con lo que eso puede suponer, pues en términos políticos, podemos llegar incluso al planteamiento de un referéndum sobre la forma de Estado, porque claro, abrir el melón puede implicar muchos debates, aunque la mayoría de la población española está por el mantenimiento de la monarquía como poder de carácter simbólico y a veces no tan simbólico, pues tiene una enorme influencia nacional e internacional. Hay mucho miedo a abrir el melón, aunque esto no se declare de manera manifiesta, sí que hay una rigidez constitucional porque hay una serie de aspectos que desde la transición pues son una serie de temas tabú que supondrían muchas complicaciones. En principio las élites españolas, ya sean de centro o de derecha, no quieren abrir ese melón por lo que puede suponer en términos políticos y sobre todo económicos. Andrés, ya una última pregunta. Considerando los choques o los puntos de choque entre Cataluña y España y estos factores de colisión que por supuesto incluyen lo que sucedió el 1 de octubre con el referéndum en Cataluña, seguimos viendo una sociedad catalana que sigue profundamente dividida en el tema de la separación, es decir, millones que buscan un nuevo acomodo, una nueva articulación con Madrid y otros que quieren permanecer. Claro, y además hay un fenómeno que los sociólogos denominan la espiral del silencio, es decir, ese 30, ese 40 o ese 60% de catalanes que están por mantenerse dentro de España no tienden a manifestarse dentro de su comunidad autónoma, con lo cual da la impresión de que su cantidad, su proporción o su tanto por ciento es menor de lo que realmente es. Esa espiral del silencio ha envalentonado mucho a los independentistas, pero lo cierto es que la polarización puede ser incluso de 50-50. Otra cosa es que el miedo a la pobreza, que es en resumen la peor de las consecuencias que puede tener la independencia, la inestabilidad en las inversiones, la huida de capital. Iberoamérica cierra el año 2017 con grandes jornadas electorales y con un nuevo acomodo en la correlación de fuerzas políticas. El termómetro que tocamos en Ecuador, Chile y Honduras, Argentina, Venezuela y la Comunidad Autónoma de Cataluña, entre otras. Este repaso electoral se antoja clave de cara al tupido mapa político latinoamericano del 2018, cuando se celebrarán elecciones en Costa Rica, Paraguay, México, Brasil, Colombia, Venezuela y el cambio de estafeta en Cuba. Se nos acabó el tiempo en 360 grados. Soy Rina Musali, los esperamos todos los domingos por el canal Iberoamericano y TV UNAM.